Muy bien, pues vamos a continuar. Antes de continuar, quiero decir que si hay alguien que todavía no ha terminado los ejercicios de la unidad 4 y necesita ver esos vídeos que dejé en la web, que he sustituido por estos, pues puede ir directamente a su curso, es decir, a primero de la ESO, y luego pinchar en unidad 4 y he alojado esos vídeos anteriores abajo del todo, de la página de la unidad 4. Es decir, pinchas en primero de la ESO, vas a Unit 4 y bajas hasta el final de la página y ahí están los vídeos que han estado colgados estas 2 últimas semanas. ¿Vale? Estos son nuevos y por eso los alojo aquí al principio de la página, en la página de inicio, para que se vean bien y se encuentren rápido. Bueno, pues venga, vamos a seguir con el siguiente bioclima. Ya hemos visto el ecuatorial, ahora nos toca el tropical. Bien, y entonces el tropical, ¿dónde lo localizamos? Pues si nos vamos a este mapa de aquí, el tropical empezaría un poco al norte del Ecuador, es decir, el Ecuador es esto de aquí, ya lo sabéis, un poco al norte del Ecuador hasta el trópico de Cáncer y un poco al sur del Ecuador hasta el trópico de Capricornio. Ahí es donde tenemos lo que llamamos clima tropical. Clima tropical porque está entre los dos trópicos, ¿vale? El Ecuador también está entre los dos trópicos. Lo que ocurre es que allí, como hay más precipitación y más sol todavía, pues el clima cambia en cuanto que tiene más vegetación y más precipitación y más selva. Entonces, este clima tropical también hace mucho calor, también llueve bastante, pero hay algunas diferencias que vamos a ver ahora mismo. Entonces, ya sabemos dónde está localizado y tenemos que saber que las temperaturas son también altas, está dentro de la zona tórrida. Entonces las temperaturas siguen siendo altas. Las precipitaciones son bastante altas, pero irregulares, es decir, llueve mucho en una época del año y poco en otra época del año, y ahora vamos a explicar por qué. Eh, la presión atmosférica pues también cambia por el viento, y ahora lo explico eso. Entonces hay una época de presiones muy bajas y de borrascas y de mucha lluvia, y hay otra época de anticiclones, o sea, presiones altas y, y menos lluvia. Y esto es importante, eh, son también los vientos alisios, son también los trade winds que afectan a esta zona. Lo que ocurre es que durante el verano del hemisferio norte, es decir, el nuestro, a partir de los meses que ya va haciendo calor, mayo, junio, eh, los vientos alisios suben hacia el norte, es decir, suelen estar soplando por el Ecuador, pues suben hacia el norte, suben hacia el norte. Entonces, ¿qué pasa? Que al subir hacia el norte y al estar en esta zona de aquí, esos vientos alisios que llevan mucha humedad, también llueve mucho en esta zona, ¿vale? Entonces se producen bajas presiones. Ya sabéis que cuando hay muchas nubes hay bajas presiones. Y hay mucha precipitación. Pero en el invierno del hemisferio norte, es decir, cuando ya hacia el otoño, noviembre, y luego ya en el invierno, enero, febrero, esos vientos alisios van hacia el sur y entonces empiezan a soplar por esta zona de aquí. Por esta zona de aquí. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? ¿Qué pasa en esta zona? Pues que de repente ya no llueve, o llueve muy poco. Entonces, como que de repente, ¡pum!, el clima cambia totalmente. La temperatura no, la temperatura es igual, sigue haciendo calor siempre, siempre hace calor. Es lo mismo que decíamos del ecuatorial, aquí siempre es verano. Pero no llueve tanto. O sea, que es que de repente se produce un cambio de precipitaciones muy grande. Llueve mucho, mucho y luego ya deja de llover. O llueve muy poco, ¿vale? Entonces eso determina la vegetación que nos vamos a encontrar, el paisaje, todo, todo, ¿vale? Eso pasa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur pasa lo mismo, pero con las estaciones cambiadas, porque ya sabéis que cuando aquí es verano, ahí es invierno y viceversa. Entonces, qué ocurre cuando allí es verano? Es decir, en nuestro invierno, es decir, en enero y febrero, que en el hemisferio sur hace mucho calor, pues que también esos vientos alisios que están en el sur y entonces hay más precipitación, ¿vale? Y cuando ellos están en el invierno,
que es su julio, agosto, septiembre, es decir, nuestro verano, siempre hay que pensar que es en el opuesto, pues les ocurre exactamente al revés. Estos vientos alisios, como he dicho antes, en junio, julio o agosto suben hacia el norte y ellos se quedan sin vientos y sin nubes y con muy poca precipitación, ¿vale? Entonces, el clima es el mismo, tanto en el sur como en el norte, pero cambiando los meses, por decirlo así, ¿de acuerdo? De todas maneras, nos vamos a fijar un poco más en el hemisferio norte para no liar mucho las cosas, pero simplemente lo único que tenéis que pensar es que las condiciones que se dan son las mismas, pero en diferentes meses, porque nuestro verano es su invierno y su verano es nuestro invierno, ¿de acuerdo? Entonces, em, esto es el típico paisaje del clima tropical. Hay un clima tropical húmedo que es muy parecido al ecuatorial. Ese nos lo vamos a saltar porque es que el paisaje es muy, muy parecido. Entonces, diferenciarlo sería difícil. Y a mí lo que me interesa es que si vosotros veis un paisaje, sepáis automáticamente a qué clima pertenece. Y eso se sabe razonando sobre lo que vais a aprender en este tema. Entonces, este es el típico paisaje del clima tropical seco que llamamos. Durante el verano de este clima, es decir, los meses cálidos, vamos a llamar verano no solamente a julio, agosto y septiembre, sino como los meses que van de mayo a septiembre, ¿vale? Mayo, abril, junio, julio, agosto y septiembre. Esos 6 meses los vamos a llamar el verano de la zona tropical. Entonces, lo que ocurre es que crece mucho la vegetación durante ese verano, que llueve mucho, y durante el invierno, que llueve poco, la de vegetación deja de crecer, han crecido unas hierbas muy altas y algunos árboles, y claro, no llegan a crecer los árboles del todo, porque se para la precipitación, se para la lluvia. Entonces, todos estos animales que viven en esta zona, como las jirafas y los elefantes, también el león y antílopes, pues se comen la hierba y los brotes de los nuevos árboles que saldrían. Entonces, hay pocos árboles y están bastante dispersos. Hay uno por aquí, otro por allá, pero lo que hay sobre todo son hierbas muy altas que sirven para que coman estos animales, sobre todo los herbívoros. El león, por su parte, eh, hay gente que lo llama el rey de la selva. La próxima vez que escuchéis a alguien decir, no, que el león, el rey de la selva y tal, decir mentira. El león, en todo caso, será el rey de la sabana, en todo caso, pero en la selva el león no vive. Bueno, pues, sabana, esta palabreja. Sabana, que en inglés se dice igual, sabana, es como se llama este paisaje típico de la zona tropical seca. ¿M? Este paisaje de la zona tropical seca se llama sabana y tiene hierbas muy altas, se caracteriza por hierbas muy altas y árboles escasos y dispersos. ¿M? Normalmente son estas acacias africanas que tienen la copa tan ancha para recibir más luz del sol y también para recibir más precipitación, ¿no? Por eso se hace la copa así de ancha. Bueno, y esto lo hay en África, que es la típica sabana que todo el mundo conoce, pero también lo hay en Sudamérica. Esta es la sabana de Venezuela. Como veis, el paisaje es más o menos similar, ¿eh? Entonces, ¿cómo se ve en el mundo? Pues así, así. Si os fijáis, el Ecuador va por aquí. Si os fijáis, está rodeando, aquí, si nos vamos arriba, la sabana se sitúa rodeando a la selva, ¿vale? Tiene un clima también, una temperatura también cálida, tiene una estación o una parte del año que llueve mucho, igual que en el Ecuador, pero hay otra parte del año que llueve muy poco, ¿eh? En eso se diferencia del clima ecuatorial, del bioclima ecuatorial, ¿vale? Por esa estación seca que llaman ellos, la gente que vive aquí en la sabana lo llama la estación de las lluvias y la estación seca. O sea, no hablan de primavera, verano, otoño, invierno. Dicen la estación de las lluvias o la estación seca, ¿vale? La estación de las lluvias en el norte, en el hemisferio norte, coincide con los meses más cálidos, de mayo a septiembre. Entonces, como veis en este mapa del mundo, pues la sabana más o menos rodea todo lo que es la selva, tanto en África como en América del Sur,
Incluso aquí en Australia, pues el Ecuador iría por aquí, todo esto sería selva, pues aquí está la sabana. Fijaos que esta zona de aquí diréis, oye, por aquí pasa el Ecuador y hay sabana. ¿Por qué? Bueno, pues es que esta zona es peculiar, es una zona muy montañosa, es el Valle del Rift, o el Rift Valley, si os acordáis de la unidad 3. Aquí está una montaña muy alta, que se llama, y espero que lo recordéis también de la unidad 3, el Kilimanjaro. El Kilimanjaro está justo aquí, ¿vale? Aquí está el macizo etíope, también es montañoso. Entonces esa zona, aunque pase el Ecuador por aquí, pues no es clima ecuatorial, porque esas montañas hacen cambiar el clima. Ya sabéis que cuanto más arriba está uno de una montaña, pues más frío hace. O sea que el clima cambia y se crea una vegetación, un paisaje típico de la sabana, ¿vale? Pues todo esto es la sabana, la zona donde están los trópicos. El trópico de Cáncer sí, iría por aquí más o menos, por aquí, por aquí. Y el trópico de Capricornio, pues por aquí, por aquí. Tenéis que entender que esto de los trópicos y del Ecuador y tal, pues son líneas artificiales. Es decir, esto, como ya sabéis, pues esto en la realidad no existen estas líneas, no están pintadas sobre la Tierra ni nada. Entonces, esto nos lo hemos inventado nosotros pues para digamos, poder clasificar los climas, poder clasificar las zonas de precipitación, el tipo de seres vivos que habitan unas zonas y otras. Es básicamente un invento. Y todo esto de los meridianos y los paralelos, pues tampoco existe en la realidad. Esto se creó para orientarse a la hora de viajar, sobre todo los barcos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor en un sitio veis que la sabana llega hasta aquí y en otro sitio llega solo hasta aquí y en otro sitio, pues aquí la selva llega por aquí también y en otro sitio a la misma latitud, pues no. Pues porque estas líneas no son líneas rectas que vayan así, es más o menos va por ahí, pero también depende de si el paisaje es montañoso o no, de si está cerca del mar, de si no, de si hay ríos muy caudalosos por allí, en fin, depende de un montón de cosas. Depende, por supuesto, de lo que haya hecho el hombre allí, si ha talado todos los árboles o si ha construido ciudades, en fin, de varias cosas. Pero más o menos, si veis este mapa, pues sí que hay como una línea recta que va por aquí y otra que va por aquí, más o menos, más o menos. Bueno, pues eso es la sabana. El clima tropical seco, ¿vale? La sabana es el tipo de paisaje. Si vemos un climograma, pues es muy peculiar y muy fácil de identificar también, sobre todo por la precipitación. Fijaos cuánto llueve aquí, qué barbaridad, más de 440 en un mes. O sea, en este mes llueve más que lo que llueve en Alcalá de Henares en todo el año, ¿eh? En el verano, además, como os he dicho antes, los meses cálidos llueve más. Y luego llega el invierno y las precipitaciones bajan en picado. Fijaos aquí, en enero, febrero, marzo, abril, que es que llueve poquísimo, poquísimo. Llueve un poco más de 20 milímetros, que es que eso no es nada. O sea, es como si de repente para de llover y luego vuelve el calor y vuelve a empezar a llover, ¿vale? Entonces, ese es el climograma típico. Tú ves este climograma y tienes que saber que es de sabana. Además, fijaos la temperatura. Como en torno a 25 grados todo el año. Un poco más por aquí, pero vamos, 25 grados todo el año, 26. Es decir, calor todo el año. En eso se parece mucho al bioclima ecuatorial. Calor todo el año. Pero las precipitaciones que en el clima ecuatorial eran muy regulares, es decir, que llovía todo el año, aquí no. Aquí ya veis que en los meses fríos llueve poquísimo, poquísimo, ¿vale? Empieza a llover muy poco en diciembre, incluso en noviembre ya, y en los meses cálidos llueve mucho. Es la estación de las lluvias y la estación seca, que llaman. Eso queda como resultado un paisaje como este. Un paisaje como este, ¿vale? Este climograma es el de Manila, que es la capital de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas están aquí. Aquí no vienen como sabana, pero porque tienen parte de selva. Y el que ha hecho el mapa, pues habrá pensado, habrá dicho, bueno, pues esto es selva, pero no del todo. Tienen selva y tienen sabana, o sea que lo sepáis, ¿vale? De Filipinas es nuestra assistant, Janet, y si os habéis fijado, siempre va con abrigo. No se lo quita en clase ni nada. Siempre está muerta de frío. ¿Por qué? Pues porque ella viene de un país que el día que más frío hace igual hace 18 grados. Eso es el día que más frío de todo el año, ¿eh? Entonces ella no está acostumbrada a que un día de repente haga 5 grados o 4 o estemos bajo cero, ¿no? Como pasa alguna vez en invierno. Bueno, pues esto en cuanto al bioclima tropical seco. Seguimos en el próximo.